Bien, la misión bíblica, en primer lugar, como siempre, aunque sea para la grabación, porque ya lo saludé personalmente, pero es de las prácticas docentes que siempre se empiece con un reconocimiento a la presencia de los alumnos, de quienes acompañan, y especialmente destacar que, como se verá, estamos todos ultra emponchados, que hemos desafiado los 0 grados de hoy para llegarnos hasta acá, lo cual demuestra una ansia de saber bíblico que será tomada en cuenta, aunque no somos salvos por los méritos. Hay que tener mucha fe para salir en el frío, por lo menos para mí. Misión bíblica, 4 mandatos. Cuando hablamos de la misión, y esto yo lo he visto mucho a lo largo de toda mi vida, cuando hablamos de la misión nos centramos principalmente en el tema de la evangelización. Y eventualmente el servicio, también entendido el servicio a los más pobres, a los más débiles, como parte de la misión. Incluso el otro día, cuando Daniel hizo sus presentaciones, el eje estuvo allí. No digo que Daniel desconozca las otras cosas, pero puso el eje en ese punto. Por eso a mí me ha parecido importante mostrar que en la comprensión bíblica la misión no es solamente el tema de la evangelización o la comunicación del mensaje de Jesús, sino que es mucho más amplio. Y yo voy a destacar a través de estos domingos 4 mandatos. Y cuando digo 4, no digo los 4, porque uno podría también encontrar otros mandatos. Voy a destacar 4 que son los que vamos a trabajar en estos tiempos. El último va a ser justamente el mandato de proclamación del reino, pero voy a poner más énfasis en los otros porque se han trabajado menos o menos conocidos. La palabra misión y mandato van juntas, porque muchas veces se habla de la misión y la imagen del misionero que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo y fotografiar a toda criatura, como decía uno. Es la imagen de aquel que va a hacer algo a otro lado, ¿no? Lo cual tiene un sentido porque la palabra misio significa envío, ¿no? Salir del propio espacio para estar en otro. Pero en la Biblia esa palabra existe bajo la forma de apóstol, ¿no? Apóstol viene del griego, una forma verbal, apostelo, que significa desplazarse, ponerse en otro lugar, ¿no? Ahora, el apóstol no se desplaza porque sí, no es un turista en ese sentido, sino que va con un mandato y hacer tal cosa. ¿No? Es la idea del embajador, pero el embajador que tiene una tarea por delante. ¿No? No es simplemente un representante que está ahí para que lo vean. Tiene cosas que hacer. Entonces, la idea de misión y mandato van juntas. Dios nos envía para esto. Entonces, cada vez que en la Biblia encontramos que hay una tarea que le es encomendada al ser humano o al discípulo de Cristo, estamos frente
a esta conjunción entre misión y mandato. Por eso yo quería destacar justamente que lo que tenemos son mandatos, ¿no? 4 mandatos, y ver que estos mandatos no son dados de una sola vez, sino que hay como una recurrencia de los mandatos. Por eso lo pongo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ver cómo ese mandato se va elaborando, transformando, fortaleciendo a lo largo del desarrollo de los textos bíblicos. Obviamente el primer mandato, ahora sí, Alicia, si me... Eso. El primer mandato tiene que ver con la creación. Hay que empezar desde el principio, decía uno, y no se equivocaba. A veces sí. La creación es vista como un orden. Esto tengámoslo presente porque siempre hay la idea de un orden, pero a la vez un orden que no es un orden definitivo. Hay un orden que permite hacer. Si vos tenés un orden estricto, definitivo, no podés hacer más nada. Porque ya está todo hecho. Cualquier cosa que hagas desordena, ¿no? El espíritu, decía un teólogo, el espíritu viene a ordenar lo que está desordenado y a desordenar lo que está ordenado. Como que la necesidad de la dinámica, del movimiento, es dado justamente por el espíritu. Y esto es lo que aparece justamente en los primeros textos bíblicos. En el primer, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra creó, bará en hebreo. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos hebreo nos habíamos hecho con una samba para acordarnos de memoria esto, Bereshit bara Elohim. Bará es de la nada. Bará es la creación, ¿no es cierto? Los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y revuelta. Muchas traducciones ponen vacía, ¿no? La idea de vacío tiene otra cuestión, ¿no? La expresión hebrea quizá lo dice todo. La tierra era tohu vagohu, ¿no? Desordenada y revuelta, sin sentido. Tohu vagohu. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y un fuerte viento se movía sobre la faz de las aguas. Obviamente, si había abismo y había aguas, es que no estaba vacía, por eso la traducción vacía a veces provoca algún problema. Yo prefiero hablar de revuelta, ¿no? Porque justamente una de las acciones de Dios va a ser separar la tierra de las aguas, ¿no? Lo seco de los mares. Y yo traduzco, van a ver que mis traducciones son un poco distintas, no porque las traducciones que tenemos sean malas, sino porque nos hemos acostumbrado tanto a ellas que han perdido significado, ¿no? Es decir, uno ya la dice de memoria, especialmente lo que llevamos, sin pensar lo que significa. Entonces, cuando uno le cambia la palabra por un sinónimo o usa otra expresión similar, te obliga a repensar las cosas, ¿no? En este caso, un fuerte viento se movía sobre la faz de... el Espíritu de Dios, traduce, por ejemplo, Reina Valera. ¿Está mal? No, porque viento y espíritu en hebreo es la misma palabra, ¿no? Ahora, el hebreo como idioma no tiene
superlativos. Entonces, cuando quiere decir que algo es muy grande, lo dice de Dios. Y cuando quiere en sentido positivo, y cuando quiere decirlo en sentido negativo, lo dice de muerte. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando ande en valle oscuro de muerte. La traducción más acertada sería cuando ande en valle oscurísimo. Y fuerte viento de Dios sería un viento fortísimo. ¿No? Entonces da la idea de que todo era tan desordenado que hasta el viento arremolinaba todo. ¿No? Y la acción de Dios va a ser entonces empezar a discernir en medio de ese todo revuelto, ¿no es cierto?, desordenado, empezar a discernir un cierto orden que permita el desarrollo de la vida. Porque si nosotros seguimos, que yo no lo voy a hacer ahora, pero sería algo interesante en algún momento, seguir cómo se va dando el poema de la creación, entonces vamos a ver que hay como un objetivo en cada uno de los versos. Aclaro antes que me pregunten, aunque me pueden preguntar obviamente. ¿Por qué digo poema de la creación y por qué digo cada uno de los versos? Porque si nosotros miramos este texto, buen día, ¿qué tal? Si nosotros miramos este texto, vamos a ver que tiene la estructura de un poema, con demarcación de los versos. Cuando yo tengo una composición literaria en la cual repetidamente, cada tanto, se dicen las mismas frases, ¿qué es lo que tengo? Un estribillo. Y entonces este texto tiene un estribillo. Y vio Dios que era bueno, ¿no es cierto? Y dijo Dios, y fue la noche y la mañana del día tanto. O sea, cada tantos versos se vuelve a plantear este estribillo que marca el fin de una estrofa y el principio de la siguiente, ¿no? Y vio Dios que era bueno y fue la noche y la mañana del día X. Fin de una estrofa, principio de la siguiente. Y dijo Dios. Y esto nos permite ver cómo se va ordenando. ¿Y por qué insisto en que entonces hay que leerlo poéticamente? Porque ha sido una tontería, por no decir otra palabra, leerlo como si fuera un informe científico, cuando en realidad es un poema. Es un poema a la creación, es un poema a la grandiosidad de la creación. No pretende ser una explicación científica. En ningún momento, porque además cuando se escribió no había el concepto de ciencia y de verdad que hay hoy. El problema ha sido que han trasladado el concepto de verdad científica a un poema mítico. Y entonces viene una discusión totalmente inútil, ¿no es cierto?, con ese creacionismo en 6 días. Es más, si uno lo ve, no es el primer día que se separan el sol, la luna y demás. O sea, que ¿cómo se definía el día? ¿No? El día lo define la acción divina según el poema. Ahora, un poema uno no pretende que... Un poema se vale ¿de qué? De metáforas. ¿No es cierto? Entonces uno no pretende que sea científico un poema.
¿no? Si no, uno tendría que pensar, yo siempre me acuerdo de esa poesía que aprendía de niño y que después enseñé como maestro, de Conrado Nalet Roxlo, El Grillo, ¿no? Era famoso, en las escuelas siempre se enseñaba el grillo. Es una rosa de oro el espinillo, o es que en mi nueva condición de grillo me he despertado a los grillos esta mañana. Eso no significa que un día Conrado Nalet Roxlo se descubrió verde en la cama con forma de grillo, ¿no? Es una metáfora para explicar sus sentimientos, su manera de ver el mundo. Bueno, Génesis 1 es un poema a la grandiosidad de la creación. Es un poema al Dios que engendra vida. Y en la imaginación del poeta, inspirados sin duda, cada momento en el cual se va dando esa creación de la vida, es una estrofa, digamos así, ¿no? Entonces va diciendo, el primer día, ¿qué es lo que hizo este Dios? ¿Qué fue lo primero? Y entonces su imaginación poética empieza a dar. Y empieza incluso a generar imágenes que muchas veces nosotros olvidamos. Que, por ejemplo, la hierba no la crea Dios. Si leen el lenguaje, dice, produjo la tierra. O sea que hay una visión de que hay mediaciones en esta producción. No, Dios le da a la tierra la potencia creativa, le da a las aguas la potencia creativa. Es decir, la creación se estructura, digamos así, como un conjunto de elementos que cada uno va teniendo su potencia y su posibilidad, ¿no? Dios deposita esa potencia en el sol, en la tierra, en el mar, en los aires. Entonces esto es importante para entender el orden de la creación. Es importante para no pensar en la creación como algo terminado y cerrado, porque Dios termina su obra dejando que la potencia de su creación siga adelante. Bueno, todo esto ya lo expliqué de alguna manera, fui adelantándome en el poema para llegar a la culminación del poema. Hagamos al hombre, y el hombre acá es Adán. Hagamos al Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gobierne sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que el Adán no es el varón, es el hombre en el sentido que tradicionalmente tenía en castellano, que desgraciadamente después se lo identificó al hombre con el varón, ¿no? Pero la palabra hombre en su origen significa la condición humana, el ser humano. Varón y hembra los creó. No me voy a detener demasiado sobre esto, porque es todo otro tema, ¿no? Sobre el cual hay muchas cosas. La imagen de Dios no está. Discúlpenme esta interpretación, no la voy a fundamentar demasiado porque si no se nos va todo el tiempo, ya se me fue mucho. Ese reloj por suerte está parado, así que yo tengo todo el tiempo del mundo.
Decía, la imagen de Dios no es el ser humano, es el ser humano en relación. Por eso lo crea varón y hembra. La imagen no está en cada ser humano, sino está en el ser humano relacionado. ¿No? Un teólogo muy conocido, Karl Barth, decía que la condición sexual del ser humano es su condición social. Lo muestra como un ser humano, como alguien que necesariamente tiene que relacionarse. Está hecho para relacionarse. ¿No? Incluso biológicamente está hecho para relacionarse. De ahí que esta exaltación del individualismo, y bueno, ya lo vemos, el exaltador del individualismo no puede tener hijos, solamente puede tener perros. ¿No? Varón y hembra los creó. El Adam es Ish e Isha. Ish significa varón, Isha significa viviente, la que da vida, pero a su vez es el femenino de varón, y ya es el nombre que nosotros usamos, Eva. De ahí que llamar a alguien Evo resulta un poquito contradictorio, pero como resulta contradictorio que una mujer se llame Andrea, porque Andrea en griego significa varón. No es Andrés es varón, Andrea es una forma derivada de varón, ¿no? Pero bueno, como dije, no voy a entrar en todos los detalles de esto. Pasamos a la siguiente. Pero como dije, yo quiero mostrar que esto no solamente está en el Génesis, sino la idea es verlo a lo largo de toda la estructura bíblica. Entonces pasamos, por ejemplo, a un profeta. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ello caminan. Es decir, la exaltación del Dios creador aparece en este pasaje del profeta Isaías. Y acá despliega, extiende la tierra, es decir, da la idea de una plenitud, ¿no es cierto?, de una totalidad amplia, ¿no? Y sus productos, la tierra y sus productos, es decir, lo que la tierra produce. El que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. O sea, el que da el aliento es Dios mismo. Pasamos a la siguiente. Para poner otro ejemplo, un salmo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí empezamos a ver ya esta idea que también estaba en el Génesis, de que el punto más alto en el desarrollo más alto o el más, el que culmina, pero culmina no significa termina, por eso digo el punto más alto, ¿no? Es la creación del ser humano. Y el lugar
que ocupa, había un filósofo, ¿no? Schelling, el puesto del hombre en el cosmos, había escrito un libro que es el comienzo de la fenomenología, si no me equivoco. Pero eso no lo repasé. Me acordé ahora. ¿Cuál es el lugar del ser humano en esta creación? Tiene un señorío, tiene una capacidad de control. O sea, estas potencias que Dios ha depositado en la tierra, en el mar, esta potencia recreativa, es decir, que le da continuidad a la creación, el ser humano tiene la posibilidad de encauzarla, digamos así, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Y que esto es lo que en realidad ocurre, ¿no? Pasamos a la siguiente entonces. Y aquí aparece entonces explícitamente, como siempre necesito un vasito de agua, Graciela, ¿me lo puedes acercar? Los bendijo. Yo me entusiasmo con esto, pero si ustedes quieren interrumpir, simplemente hacen seña y yo no les voy a dar. Y yo sigo adelante nomás, pero no importa. Hago de cuenta que no los veo y ya está. No, en serio, me interrumpen, me preguntan cualquier cosa. Y entonces aparece más explícitamente el mandato, que ya de alguna manera estaba insinuado en este lugar que le da. Los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos y crezcan, llenen la tierra y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto ha sido, gracias. Gracias, Graciela, gracias. Tiene. Esto ha sido muchas veces mal interpretado en el sentido de que el ser humano dispone a voluntad de lo creado. Juan Wesley, cuando trata alguno de estos temas, señala, no es el único, pero me viene a la memoria él, en una iglesia metodista siempre hay que nombrarlo por algún motivo u otro. Él decía, no somos ni siquiera mayordomos de la creación. O sea, habla mucho de la mayordomía. Decía, no somos, porque el mayordomo, la palabra lo indica, el que está por sobre la casa, puede disponer y ordenar a los otros. Somos administradores. El administrador tiene que cumplir con un mandato que le da el dueño y no tiene posibilidad de hacer lo que se le ocurra. Si es un buen administrador, tiene que hacer aquello que le ha sido ordenado. ¿No? Entonces él decía, nosotros no somos mayordomos en el sentido de que disponemos de la casa que es la creación, sino simples administradores. Tenemos que cumplir con un mandato que se nos ha dado. Tenemos que administrar para preservar. ¿No? Bueno, hay parábolas de Jesús en ese sentido también, que no me voy a detener ahora. Seguimos. En Génesis 2, en el capítulo 2, este mandato se profundiza. Tomó pues Jehová Dios al ser humano, nuevamente Adán, y lo puso en la huerta de Edén para que ahí me confundí yo, para que la trabaje y la cuide. Eso porque tengo en la cabeza la traducción del jardín del Edén y me quedó el masculino. Aunque puse la huerta a propósito porque en hebreo es femenino.
cuando lo revisé para traducir. En griego eso se tradujo como paradiso y de ahí quedó el paraíso, ¿no? Adán, puse Adán entre paréntesis aquí a propósito, porque está relacionado con la huerta y con el trabajo de la huerta. ¿Por qué? El femenino de Adán, Adamá, en hebreo, significa la tierra fértil. La pareja primordial es lo humano con la tierra. Por eso fue tomado de la tierra para la creación. En hebreo hay dos palabras distintas para tierra. La tierra como territorio, como totalidad, como desierto, es Eretz, ¿no? E incluso el día de hoy se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Pero la tierra fértil, la tierra que produce, se llama Adamá. Es el femenino de Adán. Es decir, el ser humano como ser humano tiene su contraparte en la tierra fértil. Entonces, la idea de que Dios pone al hombre, al Adán, en un huerto, ¿y qué hay en el huerto? Adamá. Para que lo trabaje, lo cuide. Vamos adelante. Pero no es un don exclusivo, y esto lo quise poner a propósito, porque muchas veces lo vemos como algo que quedó dentro de Israel. El mismo Deuteronomio dice, no sea que alces tus ojos al cielo, es decir, el ser humano contempla esta creación bellísima, y viendo al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas. El problema después del panteísmo, que tiene que ver justamente con los pueblos que lo rodeaban, que te adoraban a los astros. Porque Jehová tu Dios te los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos. Es decir, no es un don exclusivo para un grupo humano. Es para todos los pueblos y para todos los... esto obviamente entra en contradicción con muchas de las cosas que hoy aceptamos como si fueran lógicas, de que la tierra tiene propiedad. La tierra no tiene propiedad. Algunos no solamente quieren ponerle propiedad a la tierra, sino hasta el mar. Dios los ha dado a todos los pueblos, bajo todos los cielos. El hombre, el ser humano en todo caso es administrador, como dijimos, de los espacios, pero finalmente no hay tal propiedad. Del Señor es la tierra y todo lo que en ellas hay, porque Él los hizo, ¿no? En última instancia, y de hecho, lo vamos a ver en alguna de los próximos encuentros. De hecho, cada 50 años la tierra se tenía que volver a repartir, lo cual demuestra que quien disponía de qué se hace con la tierra era el creador y no el propietario, entre comillas. Seguimos. Uy, ya queda poco tiempo. Pasamos al Nuevo Testamento. Creación, la palabra ktisis, el universo o mundo es el cosmos,
La tierra, ges. Aquí el griego tiene otras separaciones. La palabra cosmos originalmente significa lo ordenado y lo bello. De ahí que nosotros tenemos en castellano la palabra cosmética. Los cosméticos, ¿qué son? Cosas para ordenar. Cuando uno se levanta, todo tohu bagoju, todo desordenado y revuelto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Se ordena, se hace un cosmos, usa la cosmética, ¿no? De afeitarse, en mi caso, ¿no? De ponerse los afeites. Es más, en la versión griega del Antiguo Testamento, muchas veces se utiliza la palabra cosmos justamente en el sentido de, bueno, píntate la cara, ponte aceite en el pelo, haz brillar tu rostro, y eso es el cosmos, ¿no? Y ges es la tierra, entendida la tierra no en el sentido de la tierra que se cultiva, sino la tierra como totalidad. En hebreo, nosotros muchas veces usamos la palabra naturaleza. En hebreo no existe la palabra naturaleza. Se usa o creación o la totalidad de los cielos y la tierra que hemos visto en varias expresiones. Pero no hay tal palabra abarcante como naturaleza. En hebreo. En griego sí existe una palabra que define la naturaleza, que es physis, de donde nosotros tenemos la física. No, pero en el Nuevo Testamento nunca se utiliza la palabra physis, naturaleza, tampoco en la traducción griega del Antiguo Testamento, se la utiliza con la idea de que nosotros tenemos de la naturaleza como algo autóctono, como algo, ¿no es cierto?, que la naturaleza se rige por sus propias leyes de la naturaleza. Siempre está la idea de que lo que nosotros llamamos naturaleza en griego es el cosmos, en el griego bíblico. ¿Por qué? Porque está la idea de una totalidad que tiene un creador, que tiene un ordenador, que le ha dado la belleza que tiene. No es un ser autónomo. Su potencia, como vimos antes, depende de quién. Depende del Dios que le da su espíritu, que lo ha creado, que lo anima, que le da la productividad, etcétera, etcétera. Entonces, al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Veamos que utiliza la palabra creación. El Dios que hizo el mundo, cosmos, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ges, no habita en templos hechos por manos humanas, nos dice Lucas en Hechos. En Romanos, Pablo, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, cosmos, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Nuevamente retoma la idea que vimos en el Génesis, la profundiza de alguna manera. Seguimos adelante. Es que Cristo mismo está en la creación. El principio del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era hacia Dios. Nosotros tenemos, el verbo era con Dios. Una traducción estricta es el verbo era hacia Dios. El verbo era Dios. Este estaba hecho en el principio para Dios. ¿Por qué cambié esta traducción? Porque la idea que está en Juan es que en la eternidad Dios se habla a sí mismo.
porque no tiene con quién hablar. Si Dios es un único Dios, se habla a sí mismo. La eternidad se rompe en el tiempo cuando Dios crea fuera de sí algo o alguien hacia quien dirigir su palabra. Ya no se habla a sí mismo, sino que mediante su palabra, siguiendo lo que decíamos en Génesis, mediante su palabra crea algo a quien dirigirle esa palabra. Entonces la palabra que estaba volcada de Dios hacia Dios mismo, que era un solicismo, que era un monólogo, se transforma en un diálogo con lo que ha creado. Como Dios es amor, no puede ser amor a sí mismo. Crea el objeto de su amor en el cosmos. Esa es la idea, por lo menos así lo interpreto yo, que está en Juan, ¿no? Es un Dios que no quiere ser solo Dios, sino Dios con su creación. Entonces el verbo que era Dios, que en el principio era para Dios, ¿qué pasó? Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, sin esa palabra, retoma Génesis, sin esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación es un volcarse de Dios a través de su palabra. Y en él estaba la vida, y esa vida dio luz a los hombres. Da la idea de que esa creación que vimos en lugar de la palabra, que vimos en Génesis, ahora es hecha carne. Y esa palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros, va a seguir diciendo. Lo mismo que Juan, en otras palabras, lo va a decir Colosenses, Pablo, o el discípulo de Pablo que escribió Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, a través de quien fue hecha la creación. Lo mismo en Apocalipsis. Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, ¿no? Refiriéndose al Cristo. Vamos adelante porque nos queda poco tiempo. Este Cristo viene al mundo, de tal manera amó Dios al cosmos. La palabra griega que se utiliza acá es cosmos. Que ha dado a su Hijo unigénito. Por lo tanto, Cristo no es dado solo al ser humano. Es el principio de la creación y dado a la creación toda, al cosmos. Para que todo lo que confía en Él, nuestras Biblias traducen aquel, con lo cual lo individualizan. Pero es todo lo que confía, todo el que cree en Él. Y entonces hemos hecho de esa traducción la idea de hay que ir y hacer que todo el mundo crea, ¿no? La idea que aparece acá es todo lo que confía en ese creador, todo lo que hay en el cosmos, que se asienta, que la palabra creer, pistis en griego, originalmente significa confiar. Creer en el sentido que nosotros le decimos, bueno, creo que me vas a hacer tal cosa, es decir, confío en. No tiene la idea de esa afirmación sin fundamento, que muchas veces nosotros decimos creer es como afirmar algo sin fundamento. No, lo digo porque lo creo. No es ese el sentido que tiene. Tiene el sentido de confiar. Yo lo digo porque confío. Todo lo que confía en Él, ¿quién es Él?
el Creador. Todo el que confía en ese poder creador de Dios, el que hizo el cosmos y lo ordenó, no se pierda y tenga vida eterna. ¿Ven cómo cuando uno lo repiensa puede tener otro significado? Por eso digo, yo a veces cambio la traducción no porque esté mal, como les decía al principio, sino porque nos obliga a pensar cuando ponemos otras palabras, otros sinónimos, o lo destilamos un poco, nos obliga a pensar otras cosas, nos obliga a renovar el pensamiento. Como dice Pablo, cambien mediante la renovación de su entendimiento para que puedan llegar a saber lo que es justo, bueno y santo. Seguimos adelante. Sí. Ese texto del verbo no se refiere de Juan capítulo, siempre a Jesús. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, digamos la referencia que Jesús tiene que ver, o se lee generalmente como que tiene que ver con Jesús. La pregunta que yo es, si me pareció buena la idea, si Dios crea su objeto de amor, el primer creado fue Jesús y después la creación. La pregunta que yo más porque hay muchas iglesias que hoy consideramos no cristianas que en ese versículo tienen un problema terrible en esa idea de que Jesús fue creado. De ahí viene el problema. Claro, lo que pasa, por eso hay que distinguir, pero ya entramos en otro tipo de cuestión, hay que distinguir el Jesús del Cristo. Jesús es la encarnación del Cristo, pero no es la totalidad del Cristo. El Cristo es el Logos. En él habita la totalidad de la deidad, pero la deidad no es su totalidad en Cristo. Por eso tenemos el problema de la Trinidad, porque Dios no es solamente Jesús. En Jesús habita la totalidad, pero la totalidad no es Jesús. Obviamente es una aporía, pero justamente porque por eso Pablo dice que es un misterio. ¿No? ¿Cómo puede el Dios de la totalidad encarnarse en un ser humano que nunca es la totalidad? Pero que a su vez es la totalidad, porque en él habita la gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, cuando nosotros reducimos los misterios, sea el de la creación, sea el de la encarnación, a tratados que tratan de resolver, miren qué bien que estoy hablando, tratados que procuran resolver los misterios mediante fórmulas científicas, y nos vamos a encontrar siempre con un galimatías, con una aporía. Es cuestión de confiar. Bueno, avanzamos. Toda la creación quedó cautiva. Es decir, la idea del pecado es que esta creación que le fue encomendado al ser humano, el ser humano la estropeó. Rompió el juguete. Y ahora llora porque ve que el juguete está roto y dice, la creación fue sujetada a vanidad. Vaya si lo vemos. No por su propia voluntad, sino por el rigui. Perdón, quise decir. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y Pablo va a profundizar esto. Estoy citando la carta a los Romanos,
Sabemos que toda la creación gime a una, aún está con dolores de parto hasta ahora. No lo descubrieron los ecólogos, ¿eh? Ya Pablo lo decía. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y fíjense que yo destaco acá que Pablo pone cuerpo, no alma. Es decir, la naturaleza material también está esperando. La naturaleza material humana también está esperando la redención. No esperamos la redención de nuestras almas, la redención de nuestro cuerpo. Para Pablo no es posible separar el alma, la materialidad de la espiritualidad. Ni en el ser humano, ni en el resto de lo creado. Vamos adelante, así vamos completando. La misma idea de que la creación está cautiva aparece en otros textos. Estos son casi todos de Pablo. Pablo es el que más pone esta idea de la creación cautiva y el ser humano cautivo dentro de ella, ¿no? Cautivo por la vanidad y por la corrupción. Esto también está en el Apocalipsis, nada más que en el Apocalipsis no encontré ningún texto así breve para ponerlo. El texto aparece difuso a través de las plagas y a través de la corrupción. Después voy a poner un texto del Apocalipsis, a través de la corrupción que ha corrompido todo lo creado, ¿no? La corrupción aparece vinculada con la tiranía política y el afán de lucro de los negociantes en Apocalipsis, especialmente los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran porque la apariencia o la situación de este mundo cambia, es pasajera. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, cuando nos produce tristeza ver la condición en la cual estamos, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, el cosmos está triste. La tristeza del cosmos produce muerte. Esta expresión, la tristeza del cosmos, me parece tan actual. ¿No es cierto? Una creación, un cosmos llorando por lo que le están haciendo, ¿no? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Acá rudimentos también se podría traducir elementos del mundo, ¿no? Pablo seguramente está pensando en los 4 elementos de la filosofía griega. Estábamos cautivos de esa manera de ver el mundo. Vamos terminando. ¿Qué aparece entonces como mandato? Y acá vuelvo a la idea de mandato. La redención de lo creado. Por tanto, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos e hijas, habría que poner de Dios. La palabra griega ahí, tekné, abarca ambos sexos. Es como el inglés children, ¿no? Children son tanto los chicos como las chicas, ¿no? El griego tiene huios, que es hijo, tugater, que es hija, pero tiene tekné, que es el conjunto de los niños, ¿no? Fíjense que esa libertad se alcanza, porque yo digo que es mandato, se alcanza mediante la libertad de los hijos e hijas de Dios. Es decir, hay una conjunción entre la liberación de lo creado con la libertad que tenemos en Cristo. No olvidemos que Pablo es justamente el que habla de la libertad en Cristo. En Gálatas, ¿no es cierto?
somos libres en Cristo, solo que esta libertad no es ocasión para disfrutar de los placeres personales, sino para servirnos unos a otros, porque toda la ley se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy interesante, para otro momento, ver cómo en la misma oración Pablo utiliza libertad y servidumbre. Dice, somos libres en Cristo para servirnos unos a otros. Y el verbo que utiliza para servir es el verbo duleia, que viene de dulos, esclavo. Somos libres para esclavizarnos al amor, digamos, al amor al prójimo. Pero bueno, otro momento haré eso. Y entonces el final de ese mandato, que se concreta en la presencia del reino, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo, la primera tierra habían pasado, el mar ya no existía más. Es decir, hay una renovación de lo creado, de lo creado que ha sido cautivo, destrozado, ¿no es cierto? Dios lo hace de nuevo. Finalmente, entonces, la visión del mundo liberado, vamos a la última. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero está en ellos, sus siervos lo servirán, verán su rostro, su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Un solo detalle, porque esto aparece ya como una visión, digamos, del mundo redimido, ¿no es cierto? Un solo detalle de los muchos que se podrían decir, porque ya se me fue el tiempo. En la creación, el ser humano le es dado un huerto, una huerta. Acá aparece una ciudad, ¿no? La idea paradisíaca de que la vida paradisíaca es la vida bucólica es transformada porque la vida paradisíaca también puede desarrollarse en la ciudad. Sí, calles de oro transparente, que no sé de dónde va a salir el oro transparente, porque si es transparente no es oro, y si es oro no es transparente, pero bueno, esos son los misterios, ¿no? Por eso digo, todo esto son metáforas, porque pretender explicar el misterio científicamente te lleva a decir tonterías, por no ser más grosero todavía. El agua fluía como cristal, ¿no es cierto? Ahí está el árbol de vida, produce sanidad. Es decir, hay una creación que vuelve al sentido, pero el árbol ahora y el río no solamente están en el campo, también están en la ciudad. Y esto me parece importante porque justamente nos obliga a pensar, la ciudad no fue creada por Dios. Las ciudades fueron creadas por los seres humanos. Dios toma esto que creó el hombre, el ser humano, y lo redime. También la ciudad es redimida.
También la ciudad es redimida. Me parece importante porque en la redención de la creación no solamente queda redimido lo que ha creado Dios mismo, también queda redimidas las creaciones con las cuales el ser humano se ha movido en esa creación. ¿No? Incluso, yo siempre lo digo, la ruptura no puede ser tan total porque la ciudad de Dios tiene los nombres de los patriarcas y los nombres de los apóstoles, o sea, son parte de la historia humana. La historia humana es tomada y redimida en estos personajes simbólicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? El patriarca y el apóstol. Y todas las naciones irán a ellas. Eso lo vamos a ver la próxima clase cuando hablemos del segundo mandato, que son las naciones. Hasta aquí.